Vale, muchas gracias a todos por su participación. Este webinar, como lo indicaba Carlos hace un momento en su presentación, consiste en dar a conocer cómo se implementa un proyecto realizando el análisis y el diagnóstico o implementación del sistema de gestión de seguridad de la información de ISO 27001 y continuidad del negocio, que es la ISO 22301, utilizando metodologías ágiles. Bueno, aprovecho esta oportunidad para presentarme. Soy ingeniero industrial, especialista en gestión de proyectos de ingeniería. Tengo 14 años de experiencia profesional, 11 de estos 14 años en cargos directivos trabajando en sectores de la salud, público y servicios de telecomunicaciones. Los proyectos de los cuales he dirigido tienen que ver con seguridad de la información, continuidad de negocio. He manejado proyectos en servicios administrados y data center, arquitectura de TI, fábrica de software. También he manejado proyectos de conectividad a nivel internacional de MPLS para América y el Pacífico, proyectos de cuidado del cliente y tuve experiencia también en el sector salud manejando áreas de auditoría de cuentas médicas y conciliación. También cuento con algunas certificaciones internacionales como Project Manager Professional, certificación de ITIL, estoy certificado en Scrum Master, en ISO 9001 y también en Fundamentals. Mi experiencia laboral ha sido en empresas como Indra, Claro, Ministerio de Minas y Energía, en Telefónica Global Solutions, en Telmes, en Telefónica Telecom y en Café Salud EPS. Actualmente pues trabajo para Management and Quality, entonces quiero aprovechar esta oportunidad pues para dar a conocer sobre mi empresa. Nuestra empresa es reconocida por generar y mantener valor, apoyado en la idoneidad de nuestros colaboradores, que son una pieza fundamental para cada una de la ejecución de nuestros proyectos y nuestros socios de negocio. Brindamos consultoría y soluciones profesionales para la generación y la protección del valor de las organizaciones inteligentes. Nosotros estamos apalancados en 4 unidades de negocio, que es SMART, Process, GRC e IT. En SMART se manejan todos los proyectos que tienen que ver con arquitectura empresarial y analytics. En Process, todo lo que tiene que ver con proyectos de aplicaciones, BPM y gestión documental. GRC, que tiene que ver con los proyectos de gobierno de TI, gobierno de datos, de seguridad de la información, precisamente la seguridad de la información, que es lo que trata esta webinar, y la unidad de negocio de IT, en lo que tiene que ver con servicios profesionales a la medida para proyectos de tecnología e información. Los 4 pilares que apalancan estas unidades de negocio son la estrategia, la información, los procesos y la tecnología. A continuación, en este slide les doy a conocer algunos clientes en los cuales hemos ejecutado proyectos de este tipo o de otros que tienen que ver con las unidades de negocio que mencioné anteriormente. Entre ellos tenemos la Alcaldía Mayor de Bogotá, el SENA, la Universidad Nacional, el Instituto Nacional de Vía, ministerios como Minjusticia, Mintic, Mininterior, Minambiente, Minminas, etc. También hemos manejado proyectos en el sector privado. Entre nuestros clientes más reconocidos está Claro, Atento, People Contact, Movistar, Indra y otros que pueden observar acá en el slide. Bueno, esta es la agenda que tenemos para el día de hoy. Son 8 temas. Lo primero que vamos a hablar es de la organización inteligente, seguido de seguridad de la información para organizaciones inteligentes, construcción de una organización inteligente segura. Cuarto tema es aspectos básicos de la seguridad de la información. El quinto nos parece importante darles a conocer algunos mitos de seguridad de la información. Y en el sexto ya nos adentramos en la ejecución como tal del proyecto, para el cual tiene 8 componentes. Entre ellos, pues el fundamental que tiene que ver en principio con esta webinar es el sistema de gestión de seguridad de la información ISO 27001. Y para las empresas del gobierno, pues lo alineamos con el modelo de seguridad y privacidad de la información que expidió el Ministerio de las Telecomunicaciones del Gobierno en línea. Implementaremos también el sistema de gestión de continuidad de negocio con la ISO 22301. Se deberá realizar una evaluación del
plan de continuidad del negocio BCP y el plan de recuperación de desastres, que es el DRP. Se realizarán actividades de pruebas de vulnerabilidad, pruebas de ethical hacking, pruebas de ingeniería social. Se realizará un análisis y un diagnóstico de IPv6 y se realizará toda una actividad de evaluación y gestión de riesgos. También mostraremos un cronograma propuesto que tenemos para implementar estos dos sistemas y las actividades que mencioné anteriormente en el punto 6 de gestión del proyecto y cómo debería estar conformado el equipo de trabajo. Bueno, GRC, que es nuestra unidad de negocios, significa que guiamos el diseño y la implementación de gobierno de TI, gobierno SOA y gobierno de la información, reduciendo los riesgos de seguridad de continuidad implementando la ISO 27001 y cumpliendo obviamente con las regulaciones mediante el uso de mejores prácticas de gobierno de TI. Aquí hacemos una introducción de qué es la organización inteligente. Entonces, para Management Quality, que tiene su marco de referencia de arquitectura empresarial para organizaciones inteligentes, lo define como el concepto de una organización que se refiere orientadas al conocimiento y a una cultura de aprendizaje, donde son capaces de adaptarse a los cambios, respondiendo a las necesidades del entorno y mejoras de la organización. A continuación, pues voy a mencionar unas características globales sobre una organización inteligente. Lo primero que se debe tener en cuenta cuando se implementa una organización inteligente es que se nutre de datos de todas partes, ya sean internas o externas, sociales, o incluso de datos no instrumentados y que tienen capacidad para ser analizados. Lo segundo es que poseen una versión de la información a lo largo y ancho de toda la empresa, con un nivel de precisión adecuado. Lo tercero que se tiene en cuenta en organizaciones inteligentes es que se procesa una gran cantidad de datos de la que se extraen conclusiones en tiempo real o cuando se necesite. Otro beneficio es que se construyen modelos de simulación que prevén los efectos de las decisiones basándose en casos fidedignos. La información acerca de las oportunidades y de los riesgos y se posee de una respuesta táctica en cada suceso antes de que fuera necesario realizar alguna acción. La organización colaborativa inteligente, que está conformada por personas, los sistemas tecnológicos, los socios externos y los stakeholders, están conectados de manera que el trabajo fluye fácilmente. También proporciona datos que precisan tomar una decisión estratégica a la organización con el objetivo de mejorar y ampliar las perspectivas y la autoridad para decidir y actuar. En conclusión, nosotros podemos decir que la organización inteligente se enfoca en la generación y preservación del valor, que toma decisiones más acertadas basadas en la información relevante y analítica, y que produce resultados más rápidos ya que trabaja de forma colaborativa. En este slide que ustedes están viendo, tenemos una parte de James Martin donde prácticamente muestra que la organización inteligente es el organismo central de toda la organización. ¿Sí? Es nuestro núcleo central, así como el cuerpo humano, donde están interrelacionadas en perfecta síntesis entre personas, procesos, información y tecnología. Siguiendo con el webinar, la seguridad de la información para organizaciones inteligentes. Aquí tenemos esta laminilla donde vemos una pirámide con 3 pilares. En la parte superior está la vigilancia, los activos de información y la gestión del riesgo. Aquí lo que queremos destacar es que en las organizaciones de gobierno de riesgo la creación de valor son vistas como conceptos opuestos y a veces excluyentes, cuando realmente no debe ser así. Deben ser un único equipo. Entonces vamos a mostrar cómo se deben interactuar de manera que se realice sinergia y se alcancen los objetivos que pretende la organización. En la parte de vigilancia tenemos 2 órganos, el gobierno del riesgo y la junta directiva, donde se establecen las políticas y los objetivos, cuyo
Resultado está la responsabilidad del órgano del gobierno, los roles y las responsabilidades, se define la política de seguridad de la información y de continuidad del negocio y se determina el enfoque común del riesgo. En activos y procesos de la información que tiene toda organización, pues están conformados por las personas, los procesos y la tecnología, apalancada en la gestión de la infraestructura de riesgos y la dirección ejecutiva. La infraestructura común de riesgos, la responsabilidad de la dirección ejecutiva y el monitoreo y aseguramiento de los objetivos. Y en gestión de riesgos, que es una actividad que se debe estar haciendo de forma continua porque es una actividad proactiva para toda organización, se tienen 6 procesos estándar que normalmente se ejecutan durante estos tipos de proyectos, como es identificar los riesgos, analizar los riesgos, evaluarlos, diseñar los controles, implementar y probar controles, monitorear y asegurar los controles. Todo esto apalancado con el gobierno, la estrategia y planeación, operación de infraestructura, cumplimiento y reporte, lo cual dará la responsabilidad. Tendremos que tener el apoyo de las responsabilidades de las unidades de negocio y el apoyo de las funciones generalizadas. Toda esta introducción, ¿para qué? Para llegar al aspecto fundamental que estamos viendo en este webinar, que tiene que ver con la seguridad de la información, la ciberseguridad y la continuidad del negocio. En esta lámina quiero resumirles sobre la seguridad de la información para organizaciones inteligentes, donde decimos que a pesar de que hoy día no hay una posición oficial sobre las diferencias entre la seguridad de la información y la ciberseguridad, podemos interpretarlas de la siguiente manera. La ciberseguridad es gran parte de la seguridad de la información. La única diferencia es que en esta última incluye la seguridad en medios no digitales como el papel. Hoy por hoy las organizaciones, con la implementación de todas las tecnologías que tenemos disponibles, hacemos ya muy poco uso de los medios físicos como es el papel. Y prácticamente hoy día el 95% de la información se maneja de manera digital y solo el 5% de manera física como es el papel. Por eso es importante destacar que se deben implementar procesos en el momento de implementar la ciberseguridad en las organizaciones. ¿Cómo hacemos nosotros la construcción de una organización inteligente y segura con base en lo anterior? Ejecutamos un proyecto de este tipo, donde tenemos las capas, o las capas de las organizaciones inteligentes, donde está la intención estratégica, que debe estar apoyada por la alta dirección. Realizamos un análisis de brecha, el diseño y la evaluación de los riesgos para la ejecución del proyecto. Todo esto de manera transversal, apoyado con la implementación y operación y mejora continua de los procesos y acompañado finalmente de la certificación, que es lo que se pretende como resultado final después de ejecutar este proyecto. Bueno, después de la certificación, obviamente lo que hay que hacer es mantener el sistema, pero uno de los objetivos que también buscan las empresas para mejorar la competitividad y demás es obtener las certificaciones de los entes certificadores. Hay 4 beneficios que, bueno, resumen 4 beneficios inicialmente que se obtienen con implementar los sistemas de seguridad de la información. Lo primero es el cumplimiento de los estándares. Lo segundo es una ventaja de comercialización que vamos a tener ante la competencia. El tercer beneficio tiene que ver con la disminución de los gastos y el cuarto es la optimización de los procesos comerciales. Siguiendo con la presentación, tenemos los aspectos básicos de la seguridad de la información. Y aprovecho la oportunidad para hacer algunas definiciones básicas en lo que tiene que ver con la ISO 27001, en este caso la versión más reciente, la del 2013. La seguridad de la información se define como la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, donde la confidencialidad es la propiedad de la información para que no sea puesta a disposición o se divulgue a individuos, entidades o procesos no autorizados.
Y la integridad es la propiedad de mantener la exactitud y completitud de los activos, y la disponibilidad es la propiedad de ser accesibles y utilizables ante la demanda de una entidad autorizada. Estos son los tres pilares fundamentales que resalta la ISO 27001 en lo que tiene que ver la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Ahora bien, cuando vamos a hacer una implementación de un sistema de seguridad de la información en una entidad pública en Colombia, tenemos que tener en cuenta la Ley 1341 del 2009 y el Decreto 2573 del 2014 de el gobierno en línea, teniendo en cuenta el Manual de Seguridad y Privacidad de la Información. Este manual, que se reduce a las siglas MSPI, hay que tenerlo muy presente en el momento en que se vaya a implementar un proyecto con estas características en el sector público en Colombia, porque independiente de que sea un estándar internacional, se deben también tener en cuenta los lineamientos nacionales de orden gubernamental. El tema de la ciberseguridad es tan importante que el COMPES pidió la resolución 3701, donde precisamente pretende generar los lineamientos de la ciberseguridad para manejar toda la información de estas empresas estatales, y se tengan ya unos procesos definidos para que todos los adopten y sea también un estándar a nivel del sector gobierno. Y la continuidad del negocio, que es la capacidad estratégica y táctica de la organización para planificar y ejecutar la respuesta ante incidentes e interrupciones del negocio. Es decir, en caso de que se me caiga un sistema, ¿cómo hago yo para seguir operando sin que se vea afectado el cliente? O si tengo pérdida de información en uno de los servidores, ¿cómo hago para recuperarla? O supongamos un desastre natural, terremotos, incendios y demás, ¿cómo hago yo para asegurar que mi información y mi negocio, a pesar de que de pronto pueda tener unos cortes ya digamos, contemplados de tiempos de ruptura, pueda restablecer mis servicios sin que se vea tan afectada toda la organización? Por eso es fundamental implementar también el sistema de gestión de continuidad del negocio, para lo cual más adelante hablaremos sobre cómo es que en estos proyectos hacemos la evaluación del DRP y del BCP, apoyados en actividades para hacer el análisis de impacto al negocio y poder determinar cuáles son los procesos críticos de la organización y cómo debemos responder a las incidencias cuando se presentan caídas o desastres de nuestros sistemas y a veces pérdidas de la información. Antes de seguir adelante ya con la ejecución del proyecto, queremos destacar algunos mitos sobre seguridad de la información que tiene que ver con ciberseguridad. El primer mito de ello es que es lo mismo que tecnología de la información de TI. Normalmente, cuando hablamos de ciberseguridad, lo que la gente piensa es que es tecnología de TI, eso es ciberseguridad. Pero resulta que normalmente los procesos se manejan con personas. Aquí exponemos un mito donde decimos: ¿qué pasa si un ingeniero o un administrador de base de datos borra una información? Pues lo primero que vamos a decir, esto tendría que ver con TI. Y resulta que muchas veces las empresas no establecen procesos al interior en recursos humanos, de manera que se firmen cláusulas de confidencialidad y de responsabilidad, porque no necesariamente todo se maneja bajo sistemas. Si bien es cierto, todos estos sistemas son manejados por personas. Entonces, hay que tener en cuenta muy bien estos procesos y ver en dónde es que debemos estar enfocados cuando suceden este tipo de incidencias y quién se debería ser el responsable, a pesar de que se generen todos los protocolos de seguridad en los sistemas de información que tenemos. El mito número 2 que queremos mostrar aquí es que la alta gerencia no tiene nada que ver con ciberseguridad. Y resulta que pues realmente no es así. Entonces decimos, seguramente usted es consciente que las medidas de seguridad no pueden ser implementadas sin dinero ni tiempo de trabajo de los empleados.
Pero si los ejecutivos de la empresa no están convencidos de que esta protección justifica la inversión, no le proporcionan los recursos necesarios. Es tal así que definitivamente cualquier proyecto, incluyendo estos que son implementaciones de estándares internacionales, debemos tener el apoyo de la alta dirección. De lo contrario, el proyecto va a fracasar. El tercer mito es que la mayor de la inversión será de tecnología. Y pues concluimos de que no es así. ¿Por qué? Hoy por hoy las organizaciones ya tienen montada toda una infraestructura de manera tal que la inversión que tendrían que hacer no sería tan fuerte en términos de inversión económica. Simplemente es establecer los procesos y los parámetros necesarios para poder implementar todo lo que tiene que ver con seguridad de la información en la ciberseguridad. Aquí damos un ejemplo un tanto eh, muy ilustrativo donde dice que pues es como comprar, a veces la tecnología que tenemos en las empresas y no la utilizamos de manera adecuada, es como si tuviésemos un carro BMW y solo la utilizáramos para hacer domicilios. Es decir, no estamos haciendo uso eficiente y efectivo de los recursos que tenemos disponibles en las empresas. El cuarto mito que queremos dar a conocer aquí es que normalmente el interior dice, bueno, vamos a hacer una inversión de cierto capital en la empresa para implementar un proyecto de este tipo y no existe rendimiento del ROI. Y resulta que están errados, porque precisamente al implementar estos sistemas de 27.001 y 22.301, lo que se pretende es ahorrar dinero a la organización y al ahorrar dinero y disminuir los costos estamos ganando dinero. Es decir, es fundamental implementar estos sistemas de seguridad de la información y de continuidad del negocio. Esto se verá reflejado en los ahorros de los costos, lo cual le permitirá a la organización pues, ganar dinero con la ciberseguridad. Es tal así que la inversión del proyecto implementando un sistema 27001, si se evita al menos un solo incidente mediano y ni que hablar de los importantes, podemos estar recuperando el dinero que se invirtió en la ejecución de este proyecto. El otro mito de la ciberseguridad es que es un proyecto de una única vez, para lo cual decimos que no es así, es falso. ¿Por qué? La ciberseguridad es un proceso permanente. Por, por ejemplo, si usted desarrolla un procedimiento de respuesta a los incidentes que requiere que sus empleados notifiquen al jefe de seguridad de la información y su teléfono celular cada vez que se produce un incidente, pero si esta persona ya no está en la empresa, es obvio que la persona ya no querrá seguir recibiendo estas llamadas y lo peor que puede estar pasando es que no nos demos cuenta y se sigan enviando estas alertas a la persona que ya no está en la empresa. Por ello, debemos tener protocolos de tal manera que permita actualizar este tipo de procesos para que se mantengan actualizando y eso es un proceso continuo que nunca acaba. Y finalmente, el mito número 6 tiene que ver con la documentación. El hecho de redactar una gran cantidad de políticas y procedimientos no significa que sus empleados automáticamente comenzarán a cumplirlos. Es por ello que desde cuando se inicia este tipo de proyectos es fundamental que se establezcan actividades y procesos que tienen que ver con gestión del cambio para que los colaboradores, los empleados y funcionarios que tienen que ver en el sector público lo adopten de la mejor manera. Siempre hay una gran resistencia a veces en realizar este tipo de implementaciones. Y aquí pues damos un ejemplo muy breve cuando se establecen protocolos de seguridad como el cambio de contraseña segura, donde ya vamos normalmente nos piden que sean de 8 o de 10 caracteres, donde tengan caracteres especiales, alfanuméricos, en fin. Las personas pues a veces tienen una única clave que la utilizan para todo y pues al no estar actualizando este tipo de claves, permiten que los sistemas de información sean vulnerables
a ataques de personas que quieran hacerle daño a la organización. Más adelante hablaremos sobre la ingeniería social y cómo es que en la ejecución de este tipo de proyectos también hacemos estas pruebas para ver qué tan vulnerables son las organizaciones. Ya nos entramos a gestión de proyectos. ¿Cómo es que ejecutamos este tipo de proyectos en estas organizaciones o empresas? Entonces, management, para la implementación de este tipo de proyectos utiliza las metodologías ágiles y flexibles de Scrum, que permite obtener victorias tempranas, resultados tangibles y rápidos, de manera que el cliente esté viendo realmente resultados desde el mismo inicio del proyecto. El aseguramiento y la gestión de proyectos se enfoca específicamente en tareas como verificación y control del alcance, control global del cronograma, control de costos, control de la calidad y monitorización del control de cambios. Aquí pues tenemos una laminilla de cómo es que normalmente en los procesos de metodologías ágiles tenemos unos procesos y unas fases. Entre los procesos y fases hay unas actividades que se tienen que realizar diariamente. Se determinan unos sprints, ¿sí? Los sprints son como los paquetes de trabajo, los resultados o los entregables que vamos a finalmente, valga la redundancia, entregar al cliente. Estos sprints ya los tenemos definidos que no pueden ser mayor de 4 semanas, están en el tiempo de 2 a 4 semanas, de acuerdo con las prioridades definidas ya con el proyecto y con el cliente. Hay unas actividades que le llamamos time boxes en las metodologías ágiles de Scrum. Entre estas actividades está la reunión de planificación de tareas. Esta reunión de planificación de tareas se realiza y se hace para ayudar a asegurar que el grupo se concentre en el tema de esta reunión. Y esta reunión no debe superar 2 horas a la semana durante el sprint. Tenemos el ya conocido Standard Daily o el Daily Meeting diario, las reuniones diarias que hacemos con el equipo. Estas reuniones no deben superar 15 minutos. Para estas reuniones hacemos 3 tipos de preguntas en pasado, presente y futuro, que es el equipo qué ha hecho, qué está haciendo y qué va a hacer con base en los sprints que ya tenemos definidos. Si hay algún bloqueador que alguno comente en ese daily meeting de 15 minutos, en esa reunión no se resuelve el problema, sino se resolverá más adelante con el equipo del trabajo, de manera que no se vea superado el tiempo que ya se tiene definido de los 15 minutos. También se hace dentro de los sprints que tenemos de 2 a 4 semanas, un sprint review. Este se hace 2 horas por semana. Ya lo determinaremos dependiendo del proyecto, si se hace los viernes, si se hace al inicio de semana, en fin, eso se realiza en el plan de dirección del proyecto y se determinará cuál es la mejor el mejor día para desarrollarlo. También se deberá realizar una retrospectiva del sprint. Esta retrospectiva del sprint se hace al finalizar cada sprint, es decir, en la 4ª semana, si es un sprint de 4 semanas, y no deberá superar 2 horas la retrospectiva del sprint, donde vamos a ver las lecciones aprendidas y cómo podemos mejorar en cada una de las actividades. De estas actividades, pues tenemos los entregables. Ese es el resultado, digamos, que estamos haciendo de manera iterativa y constante. Estamos cada semana o cada finalización de sprint priorizando el backlog de acuerdo a los documentos que exige cada una de las normas. Tendremos definidos los criterios de aceptación. Al iniciar el sprint, pues ya lo debo dejar bien claro cuál va a ser el criterio de aceptación para el cliente y lo tendré que estar validando pues a medida que se van entregando los avances. Se determina cuál es el cronograma de los avances. Tendremos los pendientes del sprint que surjan en la ejecución de los mismos y tenemos un gráfico de trabajo consumido del burn down chart que normalmente se utiliza con estas metodologías para ver el avance diario que se tiene planeado. Y finalmente, pues está el resultado final que son los entregables aceptados y validados
por el cliente. Ya iniciando el proyecto, pues viene toda la etapa de preparación y lanzamiento del proyecto. Esta etapa sí la hacemos basados en los 3 pasos del PMBOK, que tiene que ver con la etapa de inicio. En esta etapa de inicio hay unas actividades que debemos desarrollar para unos entregables específicos. En estas actividades de inicio está todo lo que tiene que ver con la identificación de los stakeholders, claves funcionales del negocio, y los demás stakeholders que puedan afectar positiva o negativamente el proyecto. También definiremos la estructura del modelo de gobierno, la definición y roles y funciones de cada actor en la matriz RAN que normalmente utilizamos para ello. Y realizaremos las actividades de estructuración de la carta del proyecto y acta de inicio, donde obviamente pues tendremos que buscar la aprobación. Como resultado de estas actividades de inicio, están los entregables para el cliente, primero que todo, que es conseguir el apoyo de la dirección, ¿sí? Como segundo gran resultado es la estructura de gobierno que lo mencionaba anteriormente, qué actividades vamos a tener para ello. Físicamente, o en los sistemas tendremos la matriz de los stakeholders, los roles y responsabilidades y dedicación de tiempo de cada uno de los equipos, ya sea pues las personas propias del equipo y también de los que intervienen en el proyecto de parte del cliente. Y la definición y estructura y órganos del gobierno del proyecto. Finalmente se tendrá que emitir la carta del proyecto y el acta de iniciación y aprobación. Luego seguimos con la etapa de planeación. Aquí realizamos las siguientes actividades, que son la planeación de las mesas de trabajo, metodología, trabajo, temas, participantes, fecha e información previa y contenido. Todo lo que tiene que ver con la planeación del proyecto. La preparación del contexto de la organización. ¿Qué metodología? Que para este caso pues ya la tenemos definida, que es a través de las metodologías ágiles de Scrum. El plan de trabajo que vamos a levantar. Realizaremos la actividad para la matriz RACI y finalmente buscaremos la aprobación del mismo. Como entregables hacia el cliente tendremos ya el documento del alcance del proyecto, el cronograma detallado de cada una de las actividades que nos permitirán controlar el proyecto, el plan de gestión del proyecto aprobado y el plan de gestión de cambios en caso de que se requieran hacer cambios durante la ejecución del proyecto, que normalmente pues todo proyecto tiene cambios. Lo importante de ello es hacer toda la gestión necesaria para aprobar o rechazar los cambios con base en el alcance del proyecto. Y en esta etapa ya tenemos finalmente lo que es el kickoff. En el kickoff pues mostraremos todo lo que tiene que ver con los plazos y los hitos del proyecto. Aquí se tendrá que hacer la presentación formal del plan de trabajo acordado con el cliente a los stakeholders del equipo del proyecto. Se realizará el lanzamiento del proyecto donde haremos la presentación de lo que tiene que ver con la seguridad de la información, continuidad del negocio y gestión del cambio. Porque como lo mencionaba anteriormente, la gestión del cambio debe hacerse desde el mismo arranque del proyecto y no al final o a la mitad del proyecto, porque esto nos va a causar posiblemente retrasos y las personas no adopten los cambios o los procesos que se pretenden implementar con estos dos estándares que se van a ejecutar en este tipo de proyectos. Como resultado tendremos la presentación del plan de trabajo acordado con el cliente y aprobado. Siguiendo con la siguiente fase están los análisis de brecha. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros con el análisis de brecha? El objetivo de esta fase es detectar las brechas en las áreas de las cláusulas que tienen las normas ISO 22301 de continuidad del negocio y la 27001 que tiene que ver con seguridad de la información. Hay unos documentos exigibles de cada una de las normas. Realizaremos el análisis y el diagnóstico y determinaremos cuál es el nivel de madurez que tiene la organización con base en estos estándares, y si es una entidad pública tendremos que tener en cuenta el modelo de seguridad y privacidad de la información del gobierno en línea para determinar correctamente el nivel de madurez que tienen las organizaciones. Estos análisis de brecha, pues, como lo decía hace un momento, tiene que ver con los requerimientos de la norma 27000 y 22000.
Aquí las actividades principales o que normalmente realizamos en este tipo de proyecto de arquitectura misional. Identificar la arquitectura tecnológica de la empresa. Identificar las partes interesadas con base en los estándares. Identificar los requerimientos de las partes interesadas, que es fundamental. Identificar los requisitos legales y reglamentarios tanto de la norma como del gobierno. Identificar las obligaciones contractuales. Son las actividades. Y como resultados y entregables de esta actividad en requerimientos, pues tendremos la arquitectura misional y tecnológica y la documentación de los requisitos del sistema de gestión de seguridad de la información y de continuidad del negocio. Luego en el análisis de brecha hay otra etapa que es como tal el análisis de brecha, donde hacemos el gap análisis. Otra vez, el gap análisis fundamentado en qué? En la norma 27.000, en la 22.000, teniendo en cuenta los lineamientos de MINTIG-GEL, realizaremos análisis de vulnerabilidades y realizaremos el análisis y diagnóstico en lo que tiene que ver con los protocolos IP versión 6. ¿Qué actividades específicas tenemos ya predefinidas para ello? Consolidar la documentación actual, evaluación del sistema de gestión de seguridad de la información, realizaremos la evaluación del plan de continuidad de negocio OSP y la evaluación del plan de recuperación de desastres, si es que lo tiene o no lo tiene la empresa. Si no lo tiene, pues sugeriremos cuál debería tener. Para ello también tenemos otro tipo de proyectos, o son proyectos que se desprenden de una vez se hacen este tipo de análisis y se le da a conocer pues a la alta dirección, de manera que los implementen en paralelo o sea un proyecto posterior. Pero obviamente, si vamos a implementar 22.301 que tiene que ver con continuidad de negocio, definitivamente la empresa debe contar con un DRP. Otras actividades que realizamos aquí tienen que ver con analizar las brechas detectadas en las áreas de las cláusulas, las que tienen que ver con las normas, realizar las pruebas de vulnerabilidades. Normalmente en este tipo de proyectos nosotros hacemos pruebas de vulnerabilidades a 40 IPs. Esto pues se acuerdan con el cliente, si se requiere más pues revisamos el alcance y vemos si tiene un costo o impacta el tiempo, en fin, de la ejecución del proyecto. Realizamos pruebas de ethical hacking al menos a 8 IPs de la empresa o de la entidad. También realizamos las pruebas de ingeniería social. Aquí me quiero detener un poco pues para comentar un poco a qué se refiere la ingeniería social. Y la ingeniería social pues es lo que tiene que ver o se sustenta con cualquier sistema de la organización, partiendo del principio que los usuarios son el eslabón más débil en cualquier empresa. La ingeniería social es la práctica de obtener información confidencial a través de la manipulación de usuarios legítimos. Estas pruebas normalmente se realizan con el objetivo de validar qué tan seguros son los sistemas de la organización. Una vez que nosotros realizamos este tipo de pruebas, lo que se pretende es establecer controles de manera que los usuarios de las empresas no brinden información o den accesos o privilegios a sistemas de información, de manera que se perjudique o no se exponga mejor la empresa a ataques de personas que quieren obtener información o dañar los sistemas de la empresa. Normalmente hacemos 3 tipos de pruebas. Tenemos pruebas de seguridad de penetración mediante ingeniería social de pretexting. El pretexting o pretextos es lo que implica llamar por teléfono a un usuario y pedirle cierta información, generalmente simulando ser alguien que precisa su ayuda. Es decir, vamos a escoger un área específico, coordinada, de manera que vamos a intentar vulnerar los sistemas, haciendo solicitudes con conocimiento de la organización, haciéndolos pasar por otras personas de sistemas o de TIC, a ver si el usuario nos brinda información acerca de los sistemas que maneja, quizás claves y demás. También hacemos pruebas de seguridad de ingeniería social mediante dropping. ¿Este dropping en qué consiste? Es la descarga en medios y suele implicar la presencia de discos duros o USBs donde los dejamos en un sitio o parte del edificio, en escritorios y demás, y lo que se busca es el interés de esta persona
que lo llegue a ver, en que lo coja y lo conecte a su computadora y ver si podemos entrar de esa manera a los sistemas que la persona tiene en ese momento. También hacemos pruebas de seguridad de ingeniería social como el tailgating. El tailgating supone lograr el acceso de una instalación física mediante el engaño a su personal. Es decir, cómo podemos entrar a las instalaciones físicas del cliente sin pasar por los protocolos de seguridad. Y vuelvo e insisto, donde cuando se vulneran este tipo de protocolos, lo que se pretende precisamente es afianzar los procesos que se tienen, actualizarlos para que no se vulneren y no cualquier empresa pueda acceder a las instalaciones físicas. Y como última actividad, en el análisis de brecha, hacemos todo lo que tiene que ver con el diagnóstico de IP versión 6. Los entregables que resultan de todas estas actividades, pues es el gap análisis en el análisis de brecha. Una vez realizamos estas dos etapas de requerimiento de análisis de brechas, pues determinamos el alcance que tiene que ver con el contexto de la organización, las necesidades y expectativas de los usuarios y todas las necesidades de los interesados. Actividades que se desarrollan en esta etapa, que tienen que ver con los estándares 27.000 y 22.000, es definir el alcance y la intención y las responsabilidades de la dirección. De nuevo, para ello es fundamental que siempre tengamos el apoyo de la dirección para que el proyecto no vaya a fracasar. Se realizará la actividad de redactar el documento del alcance del sistema de gestión de continuidad del negocio y sistema de gestión de seguridad de la información. Se redactará la política de seguridad de la información y de continuidad del negocio y se deciden los objetivos de seguridad de la información y de continuidad del negocio. Como resultado, tendremos ya el alcance del sistema de gestión de seguridad de la información y continuidad del negocio, que serían los entregables. Si ustedes han venido observando la presentación, los entregables normalmente vienen numerados en cada una de las etapas. Al final de la presentación van a ver la totalidad de los entregables estándar que tendrá el cliente y que se van viendo durante la ejecución del proyecto, de manera que nos permite tener control sobre cada uno de los mismos. Y estos entregables pues están definidos en los sprints que se han definido inicialmente en cada fase. Luego aquí ya pasamos a la fase del diseño. El objetivo de esta fase es brindar la orientación y soporte por parte de la dirección para la seguridad de la información, de acuerdo con los requisitos del negocio y con las leyes y reglamentos pertinentes. En el diseño pues hacemos todo lo que tiene que ver con la alineación en procedimientos de apoyo, procedimientos de control de documentos, procedimientos para medidas correctivas y procedimientos para una auditoría interna. El estándar 27.000 define unos procedimientos obligatorios que debe tener la organización y aquí los debemos determinar de manera correcta. Para lo cual hacemos las siguientes actividades, que es como implementar los procedimientos de apoyo con cada una de las áreas y los procesos que tiene la organización. Redactamos el procedimiento del control de documentos, los procedimientos para la auditoría interna, como lo mencionaba hace un momento, los procedimientos de medidas correctivas e integramos los procedimientos con otros sistemas de gestión, porque puede que la organización ya esté certificada en ISO 9001 y todos estos sistemas son integrales. Es decir, los podemos integrar aprovechando ya los procesos que tienen definidos. Los entregables de esta etapa de alineación es los procedimientos ya definidos obligatorios de apoyo que debe tener la empresa. Nuestro enfoque, como lo hemos venido diciendo desde el inicio, pues tiene que ver con todo lo que es la arquitectura empresarial para organizaciones inteligentes. Entonces, todo esto que tiene, todos estos estándares de 27.000 y 22.000, realmente se suman a la arquitectura de la empresa. Es un solo organismo. En esta etapa realizamos actividades como diseñar el proceso de evaluación de riesgos,
¿Cómo lo vamos a ejecutar? Más adelante, pues, en la siguiente fase decimos el paso a paso de la evaluación de los riesgos. Pero en esta etapa de diseño es los, los vamos a diseñar para ejecutarlo de manera correcta. Diseñamos los formatos de la evaluación de los riesgos. Realizamos la capacitación al equipo que va a ejecutar estas actividades y obtenemos la aprobación de parte del cliente. Y los entregables, pues es el documento ya definido con el enfoque a riesgos. En esta etapa tenemos una actividad importante que es todo lo que tiene que ver con el levantamiento de los activos de información. En esta etapa hacemos todo lo relacionado con identificar los activos de organizaciones y definimos las responsabilidades y la protección apropiada. Esta es una actividad que se tiene que realizar con cada uno de los dueños de los procesos que tienen las organizaciones o los responsables de los procesos que intervienen en los mismos, de manera que podamos identificar todos los activos de información con los que cuenta la empresa. Y como entregable tendremos la línea base de activos de información de la organización. Aquí ya pasamos a la base de evaluación de los riesgos. Para la evaluación de los riesgos, nosotros usamos la norma ISO 31000 que tiene que ver con todo, o define mejor los procedimientos que debemos realizar para toda la evaluación de los riesgos. Teniendo en cuenta pues el estándar 27000, 22000, también utilizamos las buenas prácticas del PMP porque hay unas buenas prácticas que el mismo PMI define para hacer esta evaluación de riesgos y también nos apoyamos en los procesos de ITIL. Las etapas que vamos a desarrollar en esta fase de evaluación de riesgos es identificar los riesgos. ¿Qué actividades hacemos en identificar los riesgos? La revisión de las documentaciones anteriores, las entrevistas con líderes funcionales y técnicos, análisis de documentación, aprobación de las plantillas de presentación que realizamos en el diseño, la revisión y ajustes y aprobación. Como entregables, para el cliente tendremos la identificación de riesgos. Luego seguimos con analizar los riesgos. Las actividades que tenemos aquí son las entrevistas con los líderes técnicos, el análisis de riesgos por categorías, la aprobación de las plantillas de presentación, la revisión y ajustes y aprobación de los riesgos. Y como entregable, pues tendremos el análisis de riesgos con base en las matrices que hayamos utilizado para ello. Luego viene la etapa de evaluar los riesgos. Las actividades que desarrollamos aquí, pues lo tendremos que hacer con las personas, las entrevistas y áreas incluidas en el alcance que definimos anteriormente. Realizamos la evaluación de los riesgos, hacemos la valoración de los riesgos y la probabilidad de impacto de cada uno de ellos. Hacemos la aprobación de las plantillas de presentación, la revisión y los ajustes y aprobación. Siempre estamos en cada una de estas etapas, debemos obtener la aprobación y los ajustes necesarios de parte del cliente. De ahí que al inicio de cada sprint determinamos los criterios de aceptación de cada uno de ellos. Y como entregable pues está la evaluación de los riesgos. La siguiente etapa está el diseñar. En el diseño están las entrevistas de áreas incluidas en el alcance, realizar el tratamiento de los riesgos, qué pasa con base en el análisis de probabilidad de impacto de cada uno de ellos. Realizamos la revisión de los controles y las estrategias las estrategias actuales y de mitigación de los riesgos. ¿Qué pasa si un riesgo se llega a materializar o cómo hacemos para mitigarlo? ¿Lo trasladamos? ¿Lo aceptamos? En fin. Redactamos el informe sobre la evaluación y tratamiento de los riesgos. Ajustamos la evaluación y los mapas de riesgos. Hacemos identificación de iniciativas. Y lo mismo, la aprobación de las plantillas y presentación, revisión y ajustes y aprobación de parte del cliente. Y como entregable final, pues estará todo el plan de tratamiento de riesgos que comprenden toda esta fase. Luego seguimos a una gran fase que es la implementación y la operación del sistema de gestión de seguridad de la información y continuidad del negocio. Es decir, cómo se va a implementar y cómo va a operar este sistema en la organización.
Lo primero es la aplicabilidad. Aquí en la aplicabilidad desarrollamos actividades para obtener el resultado final, que es la declaración de aplicabilidad de cada una de las políticas que pretende implementar la organización. Dentro de estas actividades tenemos el desarrollar la declaración de aplicabilidad que se realizará con la organización. Desarrollamos el plan de los tratamientos a riesgo que lo hicimos en la etapa anterior, en la fase anterior. Realizamos las actividades de aceptar los riesgos residuales si es que eh, da como resultado de la evaluación de los riesgos. ¿Qué riesgos van a ser aceptados y cuáles no? ¿Cuáles se van a transferir o cuáles se van a mitigar? Desarrollamos el perfil de seguridad de la información de la empresa, los indicadores y el plan de acción de cómo ejecutarlo. Este perfil de seguridad de la información es fundamental en cada organización y es un apoyo muy importante en la ejecución de este proyecto. Hacemos la aprobación de las plantillas y la presentación, la revisión y los ajustes y aprobación. Y como resultados y entregables de esta etapa, tenemos el implementar la política de seguridad de la información, que finalmente se emite y se aprueba para toda la empresa. Tendremos las políticas del sistema de información por cada uno de los dominios que indica la norma ISO 27001. Tendremos finalmente la declaración de aplicabilidad, o SOA, que se conoce en este contexto o en este estándar, y tendremos la matriz de riesgos. Actividades que vamos a realizar en la implementación. Implementar todos los controles definidos en el plan de tratamiento de riesgos con base en el estándar. Diseñamos los procedimientos, los obligatorios y los no obligatorios que puedan llegar a surgir con base en la implementación. Realizamos la capacitación para todos los empleados que carecen de habilidades necesarias en todo lo que tiene que ver con continuidad de negocio y seguridad de la información. Ejecutamos los programas de concientización para toda la organización. Ahí nos apoyamos en medios digitales, en protectores de pantalla, hacemos reuniones, enviamos flash, comunicados, boletines, en fin, los medios necesarios que coordinemos y acordemos con el cliente para divulgar todo lo que tiene que ver con estos dos estándares. Mantener los registros de implementación, cómo se va a hacer el control de los mismos. La aprobación de las plantillas, la revisión y ajustes que se tengan que tener en cuenta de parte del cliente. Como entregables, bueno, aquí vamos a mostrar o anunciar los entregables principales que exigen la norma. Muy seguramente surjan otros, pero en esta presentación solo nos vamos a referir a los exigibles por la norma. En lo que tiene que ver con seguridad y gestión con el sistema de gestión de seguridad de la información, son 14 entregables. El alcance de seguridad de la información, la política de seguridad de la información con sus objetivos, la metodología de evaluación y tratamiento de riesgos, la declaración de aplicabilidad SOA, el plan de tratamiento de riesgos, el informe sobre la evaluación de los riesgos, la definición y roles y responsabilidades de seguridad, el inventario de todos los activos de información con los que cuenta la empresa, el uso aceptable de los activos, la política de control de acceso que se determina para la organización, los procesos de la operación para la gestión de tecnologías de la información, los principios de la ingeniería de los sistemas seguros, la política de seguridad para proveedores que se debe determinar, el procedimiento para la gestión de incidentes, en caso de que se presenten, los procedimientos de continuidad del negocio y los requerimientos legales y regulatorios y contractuales. Mira, aquí hay algo importante que destacar. Independiente de que estos sean los entregables exigibles por la norma 27.000, desde esta etapa ya estamos definiendo procedimientos para continuidad del negocio. Es por ello que en MIQ, siempre que implementamos este tipo de proyectos, hacemos la implementación de los dos, es decir, tanto de 27.000 como de 22.000. A continuación, pues, les voy a mencionar los entregables exigibles de la norma de la 22.301 en todo lo que tiene que ver con 22.301. Estos son: determinar el contexto de la organización, que lo hacemos en paralelo cuando estamos haciendo 27.000. Realizamos el procedimiento para la identificación de requisitos
legales y reglamentarios y aplicables. Realizamos la lista de requisitos legales y reglamentarios. Determinamos el alcance del sistema de gestión de continuidad del negocio. También determinamos la política de continuidad del negocio y la emitimos. Los objetivos de continuidad de negocio y cuáles son los planes para alcanzarlos. Las competencias del personal que se deben tener. La comunicación con las partes interesadas, cómo va a ser, se tiene que determinar en estos entregables. El análisis de impacto de vida del negocio y la evaluación de riesgos, hacemos, aparte de que hacemos las actividades de impacto del negocio, se entrega el análisis como resultado del mismo, los resultados del análisis de impacto del negocio, los resultados de la evaluación de los riesgos en lo que tiene que ver con continuidad del negocio, establecer e implementar el procedimiento de continuidad del negocio, el procedimiento de respuesta a incidentes que exige la norma, la decisión de los riesgos e impactos si deben ser comunicados externamente o no, la comunicación con las partes interesadas, incluido el sistema de alertas de riesgo a nivel nacional o regional, el registro de información importante sobre el incidente, las medidas adoptadas y las decisiones tomadas, los planes de continuidad del negocio para responder a los incidentes críticos o catastróficos que se puedan llegar a presentar, los procedimientos para restaurar y devolver el sistema a su estado normal con medidas temporales, el seguimiento y medición de análisis y evaluación, los datos y resultados del seguimiento y la medición, la evaluación de procedimientos de continuidad del negocio, los resultados de la auditoría interna, los resultados por parte de la dirección, las no conformidades y acciones correctivas y finalmente los resultados de las acciones correctivas. En fin, es un volumen bastante importante que se hace en esta etapa de implementación y operación para los dos sistemas de gestión. Y pueden resultar otros más, como les mencionaba hace un momento. Pero estos que acabo de comentar y los que se muestran aquí en este slide son los exigibles y los que sí o sí hay que entregar a la organización como entregables obligatorios. Siguiendo con la implementación y operación, dentro de la operación pues tendremos todo lo que tiene que ver o hacemos uso mejor del ciclo PHBA, el planear, hacer, verificar y actuar de la norma ISO 27000 y 22000. Las actividades que normalmente realizamos aquí es mantener todos los registros requeridos por sus propias políticas y procedimientos. Realizaremos la medición de indicadores. Aplicamos las medidas correctivas según sean necesarios con la organización. Y realizamos y buscamos la aprobación de las plantillas de presentación y revisión de los documentos. Como entregables en la fase de operación, pues tenemos el documento ya de gestión del cambio en todo lo que tiene que ver con las formaciones, charlas y sistema de gestión de seguridad de la información y el sistema de gestión de continuidad del negocio. Para esta etapa de gestión del cambio, si bien es cierto que se arranca desde el inicio, hay que hacer informes periódicos de gestión del cambio y a lo último tendremos un informe definitivo de gestión del cambio y sensibilización y socialización del mismo. Como en todo sistema de gestión, debemos realizar unas auditorías para prepararnos para la certificación externa que pretendemos obtener con los entes certificadores. Antes de llegar con ellos, hacemos unas auditorías internas. En estas auditorías pues se desarrolla el plan de la auditoría que lo tuvimos que haber definido en etapas anteriores y las definimos ya. Realizamos las auditorías internas, redactamos el informe de las auditorías, aplicamos las medidas correctivas que sean necesarias, realizamos la revisión por parte de la dirección de los hallazgos que se hayan obtenido, se guardan los registros de la revisión por parte de la dirección, se aplican las medidas correctivas a las que haya lugar. Aquí de una vez se va buscando el ente certificador para la organización o para la entidad pública. Se busca la aprobación de las plantillas de presentación, se realiza la revisión y los ajustes y aprobación por parte de la dirección. Como resultado tendremos la preparación de los auditores y el calendario de ejecución y tratamiento de hallazgos y mejoras de estas auditorías.
En esta etapa ya me vuelvo un poco al slide de las auditorías. Ya prácticamente están todos los entregables de la ejecución del proyecto. En este slide mostramos que durante toda la ejecución hay 71 entregables ya definidos, o mejor que tenemos nosotros identificados normalmente en este tipo de proyectos. Pueden que surjan más, eso depende del negocio, o surjan menos, depende de la industria, del sector y bueno, del mismo negocio, y que se determinan al inicio del proyecto en el alcance. Aquí ya estamos listos para hacer la auditoría externa con el ente certificador. Nosotros lo acompañamos al cliente, acompañamos a la organización durante este proceso de manera que tengamos el resultado final y que sea exitoso con el certificado correspondiente. Esta es la etapa ya final, digamos, de implementación y operación. Y una vez obtengamos la aprobación y el certificado por el ente externo, pasamos a la fase de cierre del proyecto. En el cierre del proyecto tenemos las siguientes etapas. Está el cierre del producto, que es todo lo que tiene que ver con la auditoría interna y el cierre. Es toda la documentación del producto. Otra etapa que tenemos acá en esta fase de cierre es el cierre del proyecto, donde se realiza la última, se emite mejor la última versión del plan de gestión. Se realizan las lecciones aprendidas, el informe final. Porque en las etapas anteriores, si bien recuerdan al inicio cuando hablábamos de las metodologías ágiles de Scrum, nosotros hacemos todo lo que tiene que ver con la retrospectiva del sprint y desde esas mismas etapas estamos haciendo los levantamientos de las lecciones aprendidas. Aquí se consolidan y se entregarán al cliente. También nos servirán a nosotros para mejorar en este proyecto, en estos tipos de proyectos, para que se vayan perfeccionando cada vez que se van implementando dependiendo de la industria y se tendrá listo el acta de cierre. Finalmente, realizaremos el cierre del contrato, el recibo de desactivación y la facturación final por cada uno de los entregables. Aquí me quiero detener un poco y volver a destacar los entregables que veníamos numerando en cada una de las fases. Y es, nosotros como organización Management and Quality siempre se enfoca hacia los resultados y hacia los entregables. Entonces, nuestra facturación de los servicios siempre va a estar alineada con los entregables que vamos finalizando en cada una de las fases que tenemos durante todo el ciclo de vida del proyecto. Aquí esta etapa final que dice facturación, ya la facturación final y cierre del proyecto con base en el alcance que se determinó al inicio del mismo. A continuación les voy a mostrar un cronograma tipo o estándar que se realiza o que tenemos nosotros en la ejecución de este tipo de proyectos. Normalmente digamos, si fuéramos a comenzar un proyecto para esta época que estamos a mitad de año, arrancaríamos, digamos, ahorita en este momento en julio, y en los primeros 6 meses, que es la etapa, es una etapa muy importante en este tipo de ejecución de proyectos de seguridad de la información y continuidad del negocio, realizamos 4 grandes fases, o ejecutamos mejor 4 grandes fases, que las mencionábamos anteriormente. Todo lo que tiene que ver con la preparación y lanzamiento de proyectos, el análisis de brecha, el diseño y la evaluación de riesgos. Todas estas actividades normalmente tardan alrededor de 6 meses, ¿sí? El análisis y el diagnóstico, que es la etapa inicial, y la preparación del proyecto, normalmente tarda de 1 mes a 2 meses. El diseño, que lo comenzamos a ejecutar desde el mes 2, puede tardar un tiempo entre 2 a 4 meses. Y la evaluación de los riesgos, que comienza ya después de que los hayamos diseñado en esa etapa, los comenzamos a hacer toda la ejecución, el levantamiento de riesgos y demás, desde iniciando, o mejor finalizando el mes 2 hasta el mes 6. Finalmente, o mejor la segunda gran fase de este proyecto,
comienza en el mes 7 y va hasta el mes 12, 13 del proyecto, que es toda la implementación y operación, que es donde está el gran core del proyecto, las actividades, todas las actividades y el gran volumen de entregables que genera este tipo de proyectos se realiza en ese tiempo. Y finalmente tendremos el último mes para realizar todo el cierre formal del proyecto. Recordar que en la fase de implementación y operación están incluidas todas las auditorías internas que vamos a realizar y el acompañamiento con el ente certificador externo. El equipo de trabajo. Bueno, normalmente nosotros tenemos un equipo de trabajo de este tipo. Está conformado pues por el gerente del proyecto. De manera transversal tenemos un analista de procesos que apoya todo el equipo. Tendremos el profesional senior de seguridad de la información, el profesional senior de continuidad de negocio. Tendremos el especialista de seguridad informática, el analista de continuidad de negocio y el especialista ingeniero de infraestructura de TI. Eh, Aquí ya finaliza la presentación de este webinar. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, me la pueden hacer llegar a mi correo henry.moreno@myqorg.biz. Mis datos están al inicio de la presentación. Y bueno, fue un gusto poder compartir con ustedes esta información. Y me despido de ya y que tengan un buen día. Gracias.